Feliz sábado para todos los que están conectados y también para todas las personas que después vayan a escuchar el mensaje, esperando que todos se encuentren muy bien y es un gusto poder estar conectados todos juntos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar acerca del siguiente mensaje en la serie que ya veníamos estudiando acerca del perdón y este mensaje es el número 6 de la serie, es el perdón número 6 y tiene un subtítulo llamado ¿Cómo saber que sus pecados ya han sido perdonados? Así es el subtítulo, ¿cómo saber que sus pecados ya han sido perdonados? Y la primera pregunta es, ¿cómo lo sabemos? Porque una de las cosas que Satanás quiere que nosotros creamos y que sintamos también es que Dios no puede perdonar nuestros pecados, que Dios no nos perdona. Y nos quiere tener en duda de que Dios nos va a perdonar y de que nos va a tener en miedo, en temor, sí, que nos va a hacer pagar una cuenta por nuestros pecados. Y para irnos adentrando en el tema, hay que ver primero la naturaleza humana. Es lo primero que tenemos que voltear a ver. Sí, porque es algo básico para todos nosotros. Tenemos que entender qué es lo que Dios está haciendo. Tenemos que entender qué es lo que nosotros necesitamos hacer y también tenemos que entender qué es lo que Dios está haciendo por nosotros. Porque nosotros hacemos ciertas cosas y Dios está haciendo ciertas cosas también por nosotros. Y lo que sabemos de la historia, bueno, si algo sabemos de la historia es que muy poco de la historia como la conocemos tal cual, es realmente como sucedió, hablando de la historia universal, ¿verdad? Que nosotros hemos aprendido, se nos ha enseñado, sí, pero en muchas partes del mundo hay muy poca historia que realmente es veraz, ¿sí? Fuera de lo que está escrito en la Biblia. Y una de las cosas que Jesús dijo es acerca de los días de Noé. Él mencionó algo acerca de los días de Noé y de la venida del Hijo del Hombre. Hay una relación en eso. Hay una relación en cómo era ese tiempo y cómo va a ser en los días cuando Él vuelva a la tierra. ¿Sí? Y hay un poquito de engaño, si podemos llamarlo así, dentro de todo, dentro de ese tema, porque Jesús dijo que en los días de Noé se estaban casando y estaban siendo dados en casamiento y estaban comiendo y bebiendo hasta el día que Noé entró al arca. Pero hay cierto desarrollo del pecado que es realmente a lo que la relación que tienen los días de Noé con nuestros días. Hay cierto desarrollo del pecado donde realmente se corrompe a tal grado que las personas en la sociedad ya no son capaces de reconocerlo o de diferenciarlo. Ya no somos capaces, las personas en esta sociedad, ¿sí? A excepción si tenemos el Espíritu de Dios, de reconocer que está bien y que está mal. Podemos mencionar varios ejemplos, lo que están haciendo con la modificación de las plantas, de los animales. Eh, Todo eso, por ejemplo, los alimentos genéticamente modificados es un ejemplo, ¿sí? Son cosas que están poniendo las bases para la destrucción de la raza humana. Entonces, hay muchos ejemplos que podemos ver acerca de esto y la comida es un ejemplo, ¿verdad? Como veníamos diciendo, se está alimentando una generación que va a crecer malnutrida, ¿sí? Y las personas ni siquiera lo ven, ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando. Se pueden implantar genes de un ser en otro ser, se están haciendo toda esta clase de, pues podemos decirlo, aberraciones, ¿sí? Porque Dios, cuando Él creó las cosas, Él tenía un propósito detrás de crear cada cosa según su especie, como dice en la Biblia, ¿verdad? Que dice, según su especie los creó. Entonces, este es un ejemplo nada más. Pero lo mismo pasa con nosotros los seres humanos y los estándares morales. ¿Sí? Los estándares morales es lo mismo con nosotros, porque no, conforme pasa el tiempo y conforme se va aceptando más el pecado y las cosas que están mal, entonces la gente ya no discierne entre lo que está bien y lo que está mal, moralmente hablando en el mundo. ¿Sí? Y podemos mencionar varios ejemplos acerca de eso. ¿Sí?
muchísimos, podríamos dar un mensaje acerca de eso, pero todas estas cosas están permeando en la forma en que la gente hace negocios, en la forma en que la gente trabaja o trabajamos, está permeando en la educación de las personas, está en el sistema educativo, está en el gobierno. Y vemos todos los problemas que tenemos a nuestro alrededor y la gente se frustra, se le da pánico, ¿verdad? No saben por qué está pasando todas las cosas que pasa que Dios trae sobre el mundo entero, sobre esta nación, y no entienden por qué. No entienden por qué, pero el asunto está en entender la naturaleza de los seres humanos, en entender la naturaleza de los seres humanos. Vamos a Génesis capítulo 6, en el verso 5. Vamos a Génesis 6, verso 5, donde dice que el Señor vio que la maldad del hombre era grande sobre la tierra y se va a hacer todavía más grande en el futuro. Y ahí es donde encontramos eh, o históricamente lo que estaba mal se volvió algo normal, ¿verdad? Se normalizó. Se bajaron los estándares o prácticamente se eliminaron los estándares morales. Y el Señor vio que la maldad del hombre era grande sobre la tierra. Entonces, ustedes pueden ver la televisión, pueden ver ahora en la publicidad, ¿verdad? Ya en todos los medios que tenemos hoy en día, eh, la insensatez, todas las cosas que se ven ahí se permean, ¿verdad? En todas esas cosas y dice, y que toda imaginación, continuando aquí en el verso 5 de Génesis 6, que toda imaginación de sus pensamientos o de los pensamientos de su corazón, como dice aquí, era solamente el mal continuamente, continuamente. Esa es la condición real del ser humano, especialmente cuando se le alimenta maldad, especialmente cuando piensa que está bien, especialmente cuando piensa que viene de Dios, ¿sí? O que Dios lo acepta. Verso 6 dice, y el Señor se arrepintió, dice que se arrepintió de que hizo al hombre sobre la tierra y fue dolido en su corazón. En la palabra en inglés es grieved, ¿verdad? O sea, le dolió profundamente en su corazón haber creado al hombre. Y el Señor dijo, voy a destruir al hombre a quien he creado de la faz de la tierra, a ambos hombre y bestia, y a toda cosa que se arrastra y a toda ave del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y verdaderamente, como venimos mencionando, hay muchas cosas que nosotros vemos ahorita que muy probablemente ya han sucedido antes, que posiblemente y probablemente sucedían antes del diluvio. Por ejemplo, el señor Coulter mencionaba también de la ingeniería genética, ¿verdad? Es probable que haya existido eso ya desde antes del diluvio y que Dios tuvo que borrar todas esas aberraciones, tuvo que arrasar todo, tuvo que borrar toda esa creación. Entonces, en el verso 8 dice aquí, pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. Entonces, ahí hay una excepción, ¿verdad? Que nosotros sabemos que es Noé. Y cuando nos ponemos a analizar esta historia, vemos cuántas personas sobrevivieron de la primera civilización. Pues realmente solamente Noé, su familia y los que estaban en el arca, así eran, si no me equivoco, eran 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Entonces, más un par de cada uno de los animales. Ahora, en el verso 11 dice que la tierra también había sido corrupta o corrompida delante de Dios. Y la tierra estaba llena de violencia. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy en día, ¿sí? Porque a pesar de que la gente se casa, se da en casamiento, de que come y bebe, es lo mismo que tenemos hoy. Hay violencia. Y pasan cosas, si se estrella un avión con 10,000 personas y todos mueren, bueno, el avión no va a tener 10,000 personas, pero vamos a ponerle que se estrelló en una ciudad o algo, ¿verdad? Pero la gente piensa, bueno, pues no me afectó a mí, ¿verdad?
O sea, pues qué lástima, pero pues mientras no me afecte, yo sigo con mi vida. Entonces no nos afecta, ya no nos llama, ya no nos afecta cuando pasan cosas, cuando vemos que gente muere, cuando vemos que hay desastres, y vamos y seguimos comiendo y bebiendo y continuamos con nuestros planes. Verso 12 dice aquí que Dios miró sobre la tierra y aquí que era corrupta. Dice, porque toda la carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Y Dios dijo a Noé, el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a través de ellos, y he aquí, yo voy a destruir, los voy a destruir a todos con la tierra. Y hay documentales, ¿verdad? De cómo era la tierra o de cosas que pasaron o cosas que, hay televisión, o sea, documentales televisivos, hay películas, hay canciones incluso acerca de todo esto, ¿verdad? De la tierra antes del diluvio y del diluvio mismo. Pero el meollo del asunto, de lo que Dios está diciendo aquí, es que hay una desviación muy marcada hacia a la baja en los estándares morales. Hay una desviación muy marcada. Y cuando eso pasa, entonces ya no es cuando más se baja ese estándar y más se normaliza, ya no se identifica qué está bien, qué está mal. Ya la gente, generaciones que crecen así, ya no lo identifican eso. Ahora vamos aquí a Génesis capítulo 8, en el verso 21. Porque Génesis 8, en el verso 21, nos dice algo más acerca del corazón del hombre, que dice que la imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Estas son palabras de Dios, dice, yo no golpearé toda cosa viviente como lo he hecho. Es decir, Dios dijo después del diluvio que él no iba a golpear a todo ser viviente y a la tierra misma, porque recordemos que con Adán, él maldijo la tierra, Dios maldijo la tierra por causa de Adán, dijo que ya no iba a hacer eso, ¿sí? Pero una vez que pasaron todas estas cosas, ¿qué pasó? Por ejemplo, Canaán, el hijo de Noé, eh, ahí vemos un ejemplo, ¿verdad? La naturaleza humana se volvió a pervertir, se volvió a pervertir. Y así es toda la historia de la Biblia. Y las personas no quieren creer lo que dice la Biblia, no entienden la naturaleza humana, porque la naturaleza humana es perversa en pensar que está bien, sin importar la cantidad de mal que hay en su mente. Así es la naturaleza humana. La naturaleza humana tendemos a pensar que estamos bien sin importar la cantidad de maldad que hay en nuestra mente, especialmente cuando se llega al punto de que no hay conciencia, de que no hay más conciencia porque no se identifica, ¿verdad? Ya se pierde eso. Entonces, y todo eso viene con el tiempo. Esto pasa en periodos de tiempo específicos. ¿Sí? Para entrenar, para retener, para deshacerse de lo que es la conciencia de Dios, del conocimiento de Dios, de la verdad de Dios, y sustituir eso en la mente del ser humano con los caminos de Satanás. Entonces, el hombre, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de que ocurrió el diluvio, el hombre vive en pecado y no se da cuenta de que está viviendo en pecado y no lo entiende. Así que el lugar para comenzar a entender si nuestros pecados son perdonados o no es entender la naturaleza de nuestro propio camino, ¿sí? De que entendamos que nuestro propio camino, el camino del hombre, ¿verdad? No es el correcto. Sí, en los proverbios dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer para que podamos ver los pecados y una vez que podemos llegar a ese punto, entonces que podamos arrepentirnos y que podamos ser perdonados, para que podamos entender. Entonces es un proceso. Ahora, vamos a Jeremías capítulo 10, en el verso 23. Esto es Jeremías 10:23, que dice, oh Señor,
yo sé o yo conozco que el camino del hombre no está en sí mismo y que no está en el hombre que camina el dirigir sus pasos. Aunque eso parece bien, ¿verdad? Aunque los pasos le parezcan bien a la persona. Pero es engañoso porque hay muchas cosas buenas, si vamos a decirlo buenas, que se pueden hacer. El, el, el árbol del cual comió el hombre es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios a Adán y Eva les dio la elección de elegir, ellos eligieron eso. Entonces, no debemos nosotros, y esto es algo muy importante, de cegarnos acerca de nuestra naturaleza por esas cosas buenas que podamos hacer. Eso no debe de pensar o hacernos pensar que somos buenos, porque una acción buena no quiere decir que somos buenos en totalidad. O sea, a veces está en el ser humano hacer el bien y hacer el mal también. Es una combinación. Entonces, las escrituras son básicas y por eso es que tenemos la Pascua y que tenemos la fiesta de los panes sin levadura cada año. ¿Sí? Y por eso hablamos de estas cosas en esta temporada, sobre todo, ¿verdad? Para no perder ese conocimiento y ese entendimiento de quiénes somos nosotros en realidad, de quiénes somos nosotros. Porque nosotros no debemos exaltarnos en vanidad, no debemos de elevarnos, ¿verdad? En nuestro ego. Y nosotros, sobre todas las cosas, no debemos de ponernos a nosotros mismos en el lugar de Dios, porque así somos el ser humano, tendemos a hacer eso, a ponernos en el lugar de Dios. Ahora, Jeremías capítulo 17 en el verso 9, unos capítulos adelante en Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Y la primera cosa que el corazón va a hacer es mentirse a sí mismo. El corazón se miente a sí mismo, nos engaña, nos hace pensar que estamos bien cuando no es cierto. Porque hay muchas cosas buenas que podemos hacer, pero también hacemos cosas malas. Entonces dice, el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. O sea, desesperadamente malo o malvado. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién puede entender la mente carnal? Las agencias que se encargan como les llamamos en Estados Unidos, law enforcement, que se encargan de enforzar las leyes, ¿sí? Eh, la policía, por ejemplo, ellos saben esto, ¿sí? Porque los que son malvados, la gente que comete delitos, ¿sí? Que delinque, ellos, una vez que hayan una forma de hacer las cosas más sofisticadamente, o sea, por ahí le dan, ¿verdad? O sea, los atrapan, los agarran, los encierran un rato, salen y después encuentran otra forma de seguir delinquiendo. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, dice aquí en el verso 10, dice, yo el Señor busco o escudriño el corazón y pruebo los riñones. Dice, incluso para dar a cada hombre conforme a sus caminos, conforme al fruto de sus hechos. Y viene un día de juicio. Vamos a Romanos 8 en el verso 7. Romanos 8 en el verso 7 y algunos de ustedes estoy seguro ya conocen esta escritura que dice que porque la mente carnal es enemistad contra Dios. La mente carnal es enemistad contra Dios porque no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede estar. O sea, no lo está, pero no puede estarlo tampoco. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tiene que llegar a un punto de arrepentimiento. Las personas tenemos que llegar a un punto de arrepentimiento. Y a veces las circunstancias alrededor de nosotros nos obligan o nos forzan a ese arrepentimiento. Y por eso es que viene la tribulación.
Por eso va a venir la tribulación. No hay forma de que eso no vaya a suceder. Tiene que suceder. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe por qué permite las cosas y Dios sabe cuál es su plan. ¿Por qué? Porque transgredimos la ley de Dios. Ahora, primera de Juan, capítulo 5. Entonces, primera de Juan 5, en el verso 19, dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero la cuestión es que el mundo entero no cree eso, no piensa eso. Incluso el bien que se puede hacer está tan mezclado con mal que ya ni siquiera es aceptable para Dios. Por eso nadie podemos salvarnos a nosotros mismos. Y por eso es que tiene que ser por gracia. Tiene que ser por gracia. Porque vamos a ver que Dios es quien da el arrepentimiento. Él es quien tiene que dar el arrepentimiento. Ahora, hay un arrepentimiento inicial cuando Dios nos está llamando. ¿Sí? Porque ¿qué hacemos durante ese proceso? Dios nos muestra, nos empieza a mostrar las cosas en las que estamos mal y Dios nos guía a eso. Ahora, Romanos capítulo 2, si vamos de regreso a Romanos. Esto es Romanos capítulo 2 en el verso 4. Esto es Romanos 2:4 que dice, ¿o desprecian ustedes las riquezas de su bondad y de su paciencia, sin saber que la gracia de Dios los guía al arrepentimiento? Porque eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Es lo primero, es el primer lugar a donde tenemos que llegar para entender cuáles son nuestros pecados y tenemos que entender la bondad de Dios, para entender que Dios es santo, que Dios es recto, que Dios es perfecto, que Dios es amor, que Él da su ley, ¿sí? Que Él es el creador, que Él es quien da la vida, Él es quien es responsable por todo lo que ha sido creado. Él nos creó. Y ese es el punto de partida. Ahora, el siguiente punto que tenemos que entender es que las leyes de Dios nos son dadas para que podamos ser convictos del pecado, para que podamos reconocer. Si no hay convicción del pecado, entonces no sabemos, no diferenciamos, no distinguimos lo bueno de lo malo. Y si no hay esa convicción, entonces nosotros muy fácilmente podemos caer en pensar que lo que está mal está bien y lo que está bien está mal. Si no hay esa directriz, si no hay eso que nos guíe a identificar esas cosas. Y así es como está el mundo hoy. ¿Por qué? Porque se ha deshecho de la ley de Dios. Entonces ya no hay esa directriz. Y lo que vamos a hacer aquí el día de hoy es considerar eh, estas cosas y vamos a ver cómo identificamos el pecado, porque estamos hablando acerca de la ley de Dios, estamos hablando acerca de Dios, estamos hablando acerca de las cosas en la Biblia. Y al mundo no le interesa eso, simplemente no le importa. Pero a pesar de eso, a pesar de que al mundo no le importe, la realidad es que tarde o temprano va a tener que enfrentar a Dios. Y todos nosotros vamos a tener que enfrentar a Dios y eso nos guía o nos debe de guiar al arrepentimiento. Verso 5, pero ustedes, de acuerdo a su propia dureza y su corazón, dice la palabra en inglés unrepentant, no arrepentido, ¿sí? Están acumulando ira contra ustedes para el día de la ira y la revelación del juicio justo de Dios, quien dará a cada uno, dice aquí en el verso 6, de acuerdo a sus propias obras. Y eso es lo que necesitamos hacer, es lo que necesitamos ver, comparar nuestras acciones con las escrituras. Por eso están ahí los 10 mandamientos. Eso es algo básico que Dios nos ha dado para entender qué es pecado. Ahora, cuando a nosotros se nos pincha en el corazón o se nos compunge en el corazón, que es algo que es una señal de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces
nos preguntamos, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Lo primero que debemos hacer es que nosotros no podemos lidiar con nuestros pecados por nosotros mismos. No podemos. No es algo que podamos hacer. Ahora, Hechos, capítulo 2, verso 38. Vamos a ir al libro de Hechos para leer lo que dice ahí. Hechos 2:38 dice, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de sus pecados. Y ustedes mismos recibirán el don del Espíritu Santo. Ese es el arrepentimiento inicial que llega o que viene y al cual Dios nos guía. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Ahora, si volvemos a Romanos 3, vayamos a Romanos 3, ahí Pablo nos empieza a mostrar cómo son perdonados nuestros pecados. Porque como seres humanos, nosotros estamos hechos para necesitar perdón. Necesitamos perdón, porque somos incompletos. Tener una naturaleza como esta, nacer con una naturaleza como esta, al Dios darnos esto, Dios también nos da un camino, un proceso que hay que seguir. Romanos 3, en el verso 23 dice, porque todos han pecado y han sido acortados de la gloria de Dios. Y eso es lo que nos ha pasado a todos nosotros. Pero como vemos en el verso 23-24 aquí en Romanos, dice que somos justificados también por su gracia. Entonces, en otras palabras, la bondad de Dios y la gracia de Dios nos llevan al arrepentimiento verdadero. Y cuando nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados, estos son borrados. Ahora hay un proceso también para eso, ¿sí? Pero lo que Pedro está diciendo es arrepiéntanse, lo que dijo en Hechos 2, para que sus pecados puedan ser borrados, borrados totalmente. Dice, ustedes ahora están bajo la gracia de Dios, eh, y es algo que nosotros debemos de entender. Y otra cosa que debemos de recordar también es que Dios no nos salva en nuestros pecados. Nos salva de nuestros pecados, pero no nos salva cuando estamos en nuestros pecados. La gracia no es dada a una persona que continúa viviendo en pecado. Como dicen algunos, no, pues entre más peca uno, más abunda la gracia. Eso no es cierto. Pablo lo refutó. Es más, dijo que no sea así, ¿verdad? Que nunca pueda ser. Entonces, la gracia que nos es dada nos pone en una posición diferente delante de Dios, para que podamos recibir su Espíritu Santo y para que podamos amarlo y obedecerlo y que podamos tener vida, ¿sí? En una vida nueva en donde estamos venciendo el pecado, que no continuemos pecando. Dice en el verso 24 aquí en Romanos 3, dice que, pero son justificados gratuitamente por su gracia a través de la redención que es en Cristo Jesús. Así es como vino Cristo. Ese es el motivo por el cual Él murió. Como creador, ¿sí? Al darnos esta naturaleza humana y al tener la posibilidad de ser sujetos a pecado, Cristo vino para redimirnos de esos pecados. A tantos como Él quiera llamar. Y tomó sobre sí mismo la penalidad de ese pecado. Y Él levantará esa penalidad del pecado si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Dios y empezamos a obedecer a Dios. Verso 25, a quien Dios ha abiertamente manifestado ser una propiciación. ¿Por qué? Por la debilidad humana que tenemos, por todas esas cosas que tenemos. Y porque tenemos la ley de pecado y muerte en nosotros. Cristo es esa propiciación. Nosotros podemos venir a Él continuamente. Debemos venir a Él continuamente.
Nosotros pecamos, pero, cierto, aunque seamos bautizados, aunque Dios nos ha llamado, pero no vivimos en pecado. Y eso debe de ser algo muy importante para nosotros, no vivir en pecado. Hay una diferencia ahí, que guardamos los mandamientos de Dios. Y los pecados que cometemos están más en la mente porque estamos luchando contra el pecado, lo cual es una condición que no puede suceder a menos que tengamos el Espíritu de Dios. Es una batalla. Vamos a pecar en ciertos actos por causa de debilidad, por ejemplo. Pero eso no significa que vivamos en esos pecados. Si nos equivocamos, si caemos en ciertas cosas, si no somos perfectos. No quiere decir que hemos dejado de pecar, pero hay una diferencia en vivir en pecado. Porque vivir en pecado significa estar totalmente en el mundo, no pensar en Dios en lo absoluto, esa es otra característica de vivir en pecado. No tener conciencia del pecado, no entender, no discernir el bien del mal, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y simplemente seguir con nuestro camino. ¿Sí? A veces hacemos buenas cosas, a veces hacemos malas cosas, pero son algunas características de lo que es vivir en pecado. Y no guardamos el sábado, esa es otra, por ejemplo, si no guardamos los días santos, si no sabemos nada acerca de Dios. Eso es lo que distingue o define a una persona que está viviendo en pecado. Ahora, estamos en un mundo malvado, ¿sí? Y puede ser que hay personas afuera que tienen una religión en la cual entienden ciertas cosas acerca de Dios, pero a menos que se guarden los mandamientos de Dios y que se desechen las cosas que son paganas, estamos viviendo en pecado. Entonces, como hemos sido llamados de acuerdo a la gracia de Dios, ya no debemos vivir en pecado, sino que debe haber arrepentimiento y eso es algo que debe ser continuo. Ahora, enfoquémonos en el arrepentimiento inicial un poco más y también en el arrepentimiento que debe de existir después de ser bautizados. Vamos a Joel en el capítulo 2. Joel capítulo 2, porque está hablando acerca del tiempo de la gran tribulación que va a venir. Y Dios va a atraer la atención de las personas cuando eso suceda. Y va a haber muchos que se van a arrepentir. Y va a haber muchos que no se arrepientan. Pero aquí está el mensaje que Dios tiene. Joel 2, verso 12 dice, por lo tanto, incluso ahora dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón. Está diciendo eso, vuélvanse a mí. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo opuesto a la actitud de Simón el Mago. ¿Qué es lo que él dijo? Él dijo, oren para que no vengan estas cosas sobre mí. Pero eso no es arrepentimiento. O como dijo Jesús en Lucas 13, ¿sí? Que les preguntó, o sea, los 18 que murieron cuando se cayó la torre de Siloam, ¿ustedes creen que eran más pecadores que todas estas personas? Que el resto de ustedes, que el resto de nosotros. Jesús dijo, les digo que no, y a menos que ustedes se arrepientan, también perecerán igualmente. Dice, aquellos que Pilato mató, sí, asesinó, y su sangre la mezcló con la de los sacrificios del altar, ¿ustedes también creen que ellos eran más pecadores? Jesús dijo, no, y a excepción de que ustedes se arrepientan, igualmente van a perecer. Entonces, por eso Dios quiere que el arrepentimiento sea del corazón. Entonces, continuando aquí dice, vuélvanse a mí con todo su corazón en Joel 2:12, y con ayuno y con llanto y con lamento. Sí, rindan su corazón y no sus ropas, sus vestidos. ¿Sí? Así es como debe de ser. Así es como Dios quiere que nos volvamos a Él. Que nos volvamos a Él. Y
Por eso es que tenemos, hermanos, la Pascua y los días de panes sin levadura cada año para que podamos hacer eso, para que podamos renovar ese pacto, para que podamos sacar la levadura de nuestras vidas y poner el Espíritu de Dios dentro de nosotros, pedirle a Dios que nos dé eso. Dice en el verso 13, dice, vuélvanse a mí, vuelvan al Señor, su Dios, porque Él es graciable y misericordioso, lento para la ira y grande en bondad. Y Él se arrepiente del mal. Ahora, ¿qué clase qué clase de arrepentimiento es necesario para eso? Para que Dios se arrepienta del mal que pensaba traer. Porque vamos a ver las condiciones que Dios da. ¿Sí? Y esto es tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque ¿qué pasa cuando hay arrepentimiento? Porque incluso el mundo entiende lo que es el crimen repetido, ¿verdad? El crimen de una persona que es un criminal, ¿verdad? Y no se puede arrepentir de ser un criminal. Entonces, un asesino, por ejemplo, que mata a una persona, Dios dio una indicación en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, al asesino lo tienes que matar para que cese el mal, ¿sí? Porque ya cuando hay eso en la mente y es repetido, es un problema. Ahora, Isaías, capítulo 1, verso 2. Isaías 1, 2 dice, escuchen, oh cielos, y preste oído, oh tierra. Presta oído, voltear a ver todos los lugares a quienes Dios llama al cielo y a la tierra como testigos y recordar lo que Jesús dijo acerca de que estos van a pasar, pero mis palabras no van a pasar, no van a expirar, no se van a invalidar de ninguna forma. Dice, porque el Señor ha hablado. Dice, he criado hijos y se han rebelado contra mí. Dice, el buey conoce a su amo, a su dueño, y el burro o el asno a su amo, ¿sí? Pero Israel no me conoce a mí y mi pueblo no entiende. Ah, nación pecadora y cargada con iniquidad, semilla de malvados, hijos que lidian corruptamente, han olvidado al Señor, han provocado al Santo de Israel a ira, se han desviado y se han ido hacia atrás. Y nosotros podemos ver que esta generación está ya tan cauterizada, ¿sí? Que va a tomar cosas muy fuertes, muy fuertes, para que esta generación se vuelva a Dios. Y la mayoría de ellos van a ser, ya había escuchado de estas cosas religiosas, pero I don't see any bueno, o sea, attachment. va a depender de cada quien. I think I sent you a PDF. Does it say PDF? Look Va a at the depender ahí de cada quien qué se hace, cómo second. escuchan, ¿verdad? Esa reprensión, ese castigo que Dios va a traer. Ahora, verso 5. ¿Por qué he de golpearlos más? ¿Se rebelarán más y más contra mí? Dice, toda la cabeza está enferma y el corazón está desfallecido. Desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza ya no hay sanidad, solo golpes y heridas que se pudren. Estas no han sido cerradas ni sanadas con ungüento, dice en el verso 6. Y tarde o temprano va a llegar a esto. Verso 7 dice, su país es una desolación y sus ciudades son quemadas por el fuego y los extraños devoran su tierra en su propia presencia. Y eso lo vemos hoy. Eso se ha cumplido y se está cumpliendo hoy. Dice, está desechada, está derrocada, está comida por extraños. Y la hija de Sión es dejada como una cabaña en medio de un viñedo.
como una cabaña en medio de un jardín de pepinos, una ciudad sitiada. En otras palabras, todas estas cosas van a venir sobre esta generación también. Ya sucedieron y van a venir otra vez y las personas ni siquiera lo saben. Verso 9. A no ser que el Señor de los ejércitos hubiese dejado un pequeño remanente, hubiéramos sido semejantes a Sodoma y como Gomorra. Porque no solo estamos así hoy en los estándares morales, sino que está hablando de lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Entonces, hermanos, el pequeño remanente que Dios deja, sí, es algo, sí. Fue algo, sí, porque ellos eran muy religiosos y traían sus sacrificios y todo, pero Dios dice, yo no puedo tolerar la iniquidad con estos sacrificios, con estas ofrendas que ustedes me traen. Verso 15 dice, cuando ustedes extiendan sus manos, yo me esconderé de ustedes, esconderé mis ojos de ustedes. Y cuando traigan muchas oraciones, yo no voy a escuchar. ¿Por qué? Porque sus manos están llenas de sangre. Entonces, Él da los términos del arrepentimiento. Y no solo Dios nos guía al arrepentimiento, sino que también nosotros tenemos cosas que hacer. Vemos el verso 16, dice, lávense y purifíquense y háganse limpios ustedes mismos. Y dejen la maldad de sus acciones de delante de mis ojos. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Esos son los términos, esas son las condiciones que Dios da. Y por eso nosotros tenemos que arrepentirnos y ser bautizados y guardar los mandamientos de Dios. Y aprender a hacer el mal y aprender a hacer el bien, perdón, y dejar de hacer el mal. Aprender a hacer el bien y cesar de hacer el mal. Dice aquí en el verso 17, busquen juicio, reprueben al opresor, o reprendan al opresor, juzguen al huérfano, ¿sí? Vean por la causa de la viuda. Vengan ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Y la forma en que nosotros razonamos con Dios es, Señor, soy un pecador. Es reconocer que somos pecadores. ¿Por qué? Porque su justicia se volvió pecado. ¿Y cómo pasó eso? ¿Sí? O sea, más bien lo que estamos viendo aquí es que cuando nosotros damos la gloria a Dios, entonces estamos bajo nuestra propia justicia y no bajo la justicia de Dios. Es lo que pasó con Job. Job quizá fue la persona más ejemplar en la letra de la ley que nosotros podemos ver en la Biblia. Yo creo que no en balde está la historia de Job ahí. Pero eso fue lo que pasó con Job. Su justicia se volvió su propia justicia, no la justicia de Dios. Entonces, ¿qué aprendió él a hacer? ¿Dónde aprendió él a cuidar de la viuda? ¿Sí? ¿Dónde aprendió a ayudar al que está en una condición de necesidad? Porque Dios dio su ley, Dios tiene esas cosas ahí. Job sabía eso. Job sabía todas esas cosas. Pero cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, que dijo, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. En silicio y en ceniza, dice aquí. Ahora, continuando en lo que estamos leyendo en Isaías. Dice, aunque sus pecados sean rojos como la escarlata, serán blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como carmesí, serán blancos como la nieve. Si es que ustedes están dispuestos y son obedientes. Y esa es toda la clave. Tenemos que estar dispuestos y ser obedientes a Dios. Dice, si ustedes están dispuestos, entonces comerán el bien de la tierra. Que eso
se traduce también a tener vida eterna. Pero si ustedes se rehúsan y se rebelan, serán devorados con la espada, porque la boca del Señor lo ha hablado. Y al final, la única forma de salir del pecado es a través del arrepentimiento. Por eso vino Cristo. Ahora veamos algunas otras cosas concernientes a la naturaleza de Dios en confesar nuestros pecados. ¿Sí? Tiene que ver con lo que vemos en Joel 2. Salmo 130, en el verso 1 dice, Salmo 130 dice, desde las profundidades he clamado a ti, oh Señor. Escucha por favor mi voz y deja que tus oídos estén atentos a mi súplica. Si tú, Señor, marcas las iniquidades, entonces ¿quién puede ser capaz de estar de pie? La propia naturaleza humana sí nos trae al pecado. Dice en el verso 4, pero el perdón está contigo. Noten lo que dice aquí, el perdón está contigo para que tú puedas ser temido. Yo espero en el Señor y mi alma espera en el Señor y espero en su palabra. Porque no hay perdón del pecado sin Dios. Pero con Dios, ahí es donde está. Y nosotros, incluso para la mente carnal en el mundo, hay perdón, sí, no necesariamente hace salvación, pero ¿podía Israel en el pasado, el antiguo Israel, arrepentirse? Sí, sí podía. ¿Tenían ellos el Espíritu Santo? No. Entonces, los perdonó Dios en su estatus en el que ellos estaban, sí. Entonces también hay perdón de Dios ahí. Y eso es algo muy importante que hay que ver, que hay que notar. Ahora, Salmo 85 en el verso 1 dice, oh Señor, esto es Salmo 85, 1, tú has mostrado favor a tu tierra y has traído a Jacob de regreso del exilio, has perdonado la iniquidad de tu pueblo y has cubierto todos sus pecados. Sila, quiere decir, meditemos en estas cosas que Dios ha hecho. Has quitado tu enojo, te has vuelto del furor de tu enojo y dice, restáuranos, oh Señor, Señor de salvación, y haz que tu ira cese. Y veamos, vamos a ver brevemente el ejemplo de la situación de David también, porque muchos de nosotros ya la conocemos, pero vamos a 2 de Samuel capítulo 12, ¿sí? Porque hubo perdón del pecado, y vamos a ver que Dios está dispuesto y listo para perdonar pecado, porque David estaba bajo la gracia de Dios. David ya había sido llamado hacia salvación, ¿sí? Y este es el encuentro, la reprensión que recibe de Natán, el profeta, después de que David pecó. Entonces, y David se engañó a sí mismo por un tiempo, pensando que lo que había hecho estaba bien, pero el hijo que le nació a David de esa unión con Betsabé murió. Entonces, en 2 de Samuel 12:7 dice que Natán le dijo a David, después de decirle la historia, exponerle un caso, ¿verdad? Le dijo, tú eres ese hombre, tú eres el hombre asesino. Y a veces lo que eso toma es que otro individuo venga y nos lo diga de frente, y nos lo diga de frente para que lo podamos entender, porque de otra forma no lo vemos. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu amo y las mujeres de tu amo, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si hubiera sido poco eso, te hubiera dado también tal y tal cosa, además de eso. Te hubiera añadido más. Dios dice que le hubiera dado más, si eso hubiera sido poco. Le dice el verso 9, ¿por qué despreciaste la palabra del Señor en hacer el mal delante de su vista? Es algo deliberado que David hizo. Vamos deje usted el engaño y todo lo que hubo ahí. O sea, David deliberadamente hizo eso. E imagino que durante el año que estaba transcurriendo, durante ese tiempo,
¿sí? Él estaba delante del santuario cantándole a Dios, ¿sí? Escribiéndole salmos a Dios. Y no, o sea, la maldad ya se había, él estaba en ese pecado, porque no había habido arrepentimiento. Y cuando nosotros pecamos y no vamos a Dios, ¿qué pasa? No pensamos en eso, lo dejamos para después, lo ignoramos, ¿sí? Hasta que finalmente un día llega a nuestra atención, como en el caso de David. Dice, porque has matado a Urías el Eteo con la espada, ¿sí? Con la espada, y has tomado a su esposa para ser tu esposa. Y lo has matado a él con la espada de los hijos de Amón. Ahora, por tanto, y a veces tiene que haber castigo y corrección, que dice, la espada no se apartará de tu casa, porque me has despreciado a mí. Y algo que nosotros no queremos hacer, hermanos, es dejar que nuestros pecados continúen a un punto de que estamos despreciando a Dios, de que no nos arrepentimos. Dice, ya has tomado a la esposa de Urías el Eteo para ser tu esposa. Así es el Señor. He aquí, yo levantaré mal contra ti de dentro de tu propia casa, y tomaré tus esposas y se las daré a tu prójimo. Y él se acostará con ellas en la plena luz del sol, y lo que tú hiciste en secreto, ¿sí? Yo lo voy a hacer público delante de todo Israel. Y si nosotros pensamos que eso no fue un juicio, hay que ver esto muy, muy bien, porque realmente fue algo muy severo para David. Y al final de cuentas nadie se va a burlar de Dios. Nadie, ni nosotros, ni siquiera David. Ni siquiera David en su momento. Verso 13, y David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y esto nos muestra que sí hubo un arrepentimiento de David. Y Natán dijo a David, el Señor también ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Dios sí lo perdonó. Instantáneamente sí Dios perdona, porque Dios está listo para perdonar pecado. Pero dice el 14, solamente porque has hecho esto y has dado gran ocasión a los enemigos del Señor para blasfemar, el hijo que nacerá, que te nacerá a ti, de esta acción va a morir. Y eso fue justo después de que nació el niño, al parecer. Entonces el Salmo 51 también resume toda esta naturaleza de arrepentimiento y la naturaleza humana también que tenemos. Y David lo pone ahí muy bien plasmado. Sí, porque tenemos pecados y nosotros hemos tenido que vencerlos. Tenemos que trabajar para vencerlos. Porque ahí es donde comienza, ¿sí? Nosotros le pedimos a Dios que nos ayude con eso y tomamos acción para cambiar esas cosas. Entonces, después del encuentro con Natán, David volvió en sí, mejor dicho, y entendió lo que había hecho. Y en el Salmo 51, en el verso 1, David dice, ten misericordia de mí, oh Señor, oh Dios, de acuerdo a tu amante bondad, de acuerdo a la grandeza de tu compasión, borra mis transgresiones. Sí. Lávame a profundidad de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Entonces ahí él podía empezar a ver más que los hechos que él había hecho, sí, más que la acción misma. Él estaba viendo más a profundidad. Dice en el verso 4, contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo en tu vista. David no podía culpar a nadie más, porque él era el rey. Y nosotros muchas veces hoy, con nuestros propios errores y nuestros propios pecados, culpamos a otra gente. Dice, para que tú, de manera que tú puedas ser justificado cuando hablas y tener el derecho cuando juzgas. Dios es perfecto, Dios siempre está bien y Él es perfecto. Y ese es el primer lugar para comenzar a entender acerca de Dios y entender acerca de la naturaleza de Dios, que Dios siempre está bien. Y Dios ahí está, listo para perdonar. Y está ahí para ayudar
Y está ahí para que nosotros podamos llegar al entendimiento de las cosas que nosotros hacemos que están mal, que son parte de nuestra naturaleza, como lo hizo David. Verso 5, he aquí, yo fui traído en iniquidad, ¿sí? Y en pecado me concibió mi madre. Y esto no significa que fue nacido de adulterio, sino que significa que la naturaleza humana y la ley del pecado y muerte viene desde la concepción. Eso es lo que está diciendo. Por eso de eso habla Romanos 5. Verso 6 dice, he aquí, tú deseas, ¿verdad? En las partes internas, en lo íntimo. Por eso la oración es secreta, por eso es que debemos de orar en privado. Y nosotros debemos confesar nuestros pecados a Dios, no al hombre, porque si tenemos que confesarle al hombre eh, las cosas que nosotros hemos hecho, ¿qué pasa? Bueno, si alguien viene conmigo y me dice, oye, pues es que hice esto, la verdad es que siempre decimos parte de lo que hicimos, pero no revelamos todo, ¿verdad? Generalmente es así. Pero cuando vamos con Dios en lo secreto y confesamos nuestros pecados a Él, Dios ya lo sabe. Dios ya lo conoce, ya lo sabe. Entonces, ¿cuál es la más grande justificación para no confesarle a un sacerdote, por ejemplo? Es precisamente esto, que Dios ya lo sabe. Él lo entiende. Y por eso fueron escritos estos salmos para nuestra edificación y para que nos animemos. Dice el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Y es como cualquier otra cosa. Si dejamos que algo se ensucie y dejamos ciertas cosas de lado y se queda ahí sucio, entonces, ¿qué pasa? Si dejamos unos trastes sucios ahí y se les junta la mugre y todo, y lo dejamos para después y para después, entonces luego tenemos que volver y tallarle más fuerte. Entonces, esto es lo que es un trabajo de limpieza espiritual. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría para que los huesos que tú has quebrado se puedan regocijar. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay tiempos de pecado, hay tiempos en los que si nosotros pecamos y ese pecado es tan profundo, necesitamos tener el espíritu correcto creado en nosotros nuevamente. Y eso es lo que David estaba pidiendo. Y eso solamente puede venir de Dios. Así que a continuación vamos a hacer una pausa y posteriormente volveremos con la segunda parte. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a, vamos a continuar con la segunda parte de este mensaje de la serie El Perdón, número 6, que lleva como subtítulo ¿Cómo saber que nuestros pecados han sido perdonados? Entonces, vamos a, a continuar leyendo en el Salmo 51, en el verso 11. Salmo 51, en el verso 11, vamos a continuar las palabras de David, porque son palabras muy importantes, que dice, no me eches de tu presencia. Y porque hay un tiempo en el que si nosotros pecamos y no nos arrepentimos, entonces no podemos venir delante de la presencia de Dios. Dice, no me eches de tu presencia y no quites tu Santo Espíritu de mí. Porque estamos viendo a David, quien era una persona convertida que pecó hasta el punto de que temía perder el Espíritu Santo de Dios, lo cual muestra que de no haberse arrepentido, él pudo haber cometido el pecado imperdonable. Él pudo haber cometido el pecado imperdonable. Ahora necesitamos recordar que incluso si nosotros llegamos a un punto en el que pensamos que Dios no puede perdonarnos, lo que necesitamos hacer es pedirle a Dios que nos guíe al arrepentimiento. Si estamos en un punto de ese tipo, necesitamos pedirle a Dios que nos guíe al arrepentimiento y Él lo va a hacer.
Esto es parte de lo que David le recordó a Dios. En el Salmo 86, en el verso 1, dice: inclina tu oído a mí, oh Señor, y respóndeme, porque soy pobre y necesitado. Preserva mi alma, porque soy santo. Entonces, él ya había sido apartado para conversión. Dice: oh tú, mi Dios, salva a tu siervo, quien en ti confía. Sé misericordioso a mí, oh Señor, porque yo clamo a ti todo el día. Regocija el alma de tu siervo hacia ti, oh Señor. Y yo elevo mi alma a ti, oh Señor, quien eres bueno y estás listo para perdonar. Y lo dice aquí en el verso 5. Entonces ahora veamos lo rápido que Dios perdonó a David cuando dijo: he pecado. Cuando Dios dijo a Natán: he pecado. Porque nuevamente Dios está ahí listo para perdonar. Está dispuesto a perdonar. Él quiere perdonar. Pero eso tiene que suceder solo puede suceder cuando hay arrepentimiento. Dice: tú, quien eres rico en misericordia, a todos quienes claman a ti, presta oído, Señor, a mi oración, y atiende a las palabras, a la voz de mi súplica. Cuando hay esa clase de arrepentimiento, que debe de haber, entonces esto es lo que sucede. Vamos al Salmo 103. Salmo 103 en el verso 1 dice: bendice al Señor, oh alma mía, y todo lo que está dentro de mí, bendiga su santo nombre. Y de nuevo, estamos hablando aquí acerca del corazón, que es la expresión completa de nosotros hacia Dios. Nuestro corazón es nuestra expresión completa hacia Dios. Dice: bendice al Señor, oh alma mía, y no olvides todos sus beneficios. Quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus enfermedades, quien redime tu vida de destrucción. Dios nos corona con su amor y su bondad y sus tiernas misericordias. Dice aquí, y Dios lo hace, hermanos, con nosotros a través de Jesucristo. Así es como lo hace. Verso 8. El Señor es misericordioso y graciable, lento para la ira y abundante en misericordia. Ahí está, Dios ahí está. Y al examinarnos nosotros mismos antes de la Pascua, estas son cosas que necesitamos hacer: ver hacia el interior, ver nuestro corazón, ver qué es lo que hay adentro. Verso 9. Dice: no siempre castigará, o no castigará para siempre, ni tampoco mantendrá su ira para siempre. ¿No ha hecho con nosotros de acuerdo a nuestros pecados? Porque como decía David, dice: ¿quién puede estar de pie delante de ti? Por sí mismo nadie. Por eso no nos ha dado de acuerdo a nuestros pecados, ni nos ha recompensado de acuerdo a nuestras iniquidades, porque como los cielos están tan altos sobre la tierra, así su misericordia, así de grande es su misericordia hacia aquellos quienes le temen. Como está lejos el oriente del occidente, así ha removido Dios nuestras transgresiones de nosotros. Son removidas. Ahora veamos en el Nuevo Testamento la operación de cómo sucede esto. Y después vamos a ver algunas otras cosas que se conectan con eso, pero tenemos la seguridad de que Dios está listo para perdonar cuando haya arrepentimiento. Y esa tiene que ser una seguridad, hermanos. Todo el pecado, siempre y cuando haya arrepentimiento sincero. Ahora, el pecado imperdonable sucede cuando no hay arrepentimiento. Es simple, realmente. Así que debe haber arrepentimiento. Primera de Juan, en el capítulo 1, vamos ahí. Primera de Juan 1, en el verso 6. Dice: si nosotros proclamamos que tenemos compañerismo con Él, que eso es todo el propósito de esto, ¿verdad? Dice: pero estamos caminando en oscuridad, que es estar en el mundo de Satanás, vivir en el pecado, como hemos visto en la primera parte. Entonces estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. Así que si usted está caminando en la luz, tiene que estar practicando la verdad.
Verso 7. Sin embargo, si nosotros caminamos en luz, como Él es luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Y cuando dice de todo pecado, es de todo pecado. Ahora, verso 8 dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros propios pecados, ¿a quién? Hacia Dios, como también habíamos visto, entonces Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. Así es como funciona la operación. Es perdón del pecado y hay limpieza también. Entonces, una vez que nuestros pecados son perdonados, hay otras cosas que tienen que suceder. Veamos algunas de las actitudes que nosotros debemos de vigilar y de poner atención, que entonces Dios nos inspira, o más bien estas actitudes que inspiran a Dios para perdonar nuestros pecados, ¿no? En otras palabras, si lo puedo poner de esa forma. Vamos a Lucas 7. Vamos a Lucas capítulo 7, en el verso 36. Lucas 7:36 dice, lo invitó a comer con él, es decir, a Jesús. Y después de entrar en la casa del fariseo, él se sentó a la mesa, es decir, Jesucristo. Y he aquí una mujer en la ciudad, quien era una pecadora, cuando supo que él estaba en la casa del fariseo, tomó un frasco de alabastro, de ungüento de alabastro, y estuvo y se paró llorando detrás de él y se arrodilló a sus pies, ¿sí? En una actitud de arrepentimiento y comenzó a lavar sus pies con sus lágrimas y a limpiarlos con los cabellos de su cabeza. Y ella estaba besando sus pies ardientemente y los ungía con el ungüento. Entonces, al ver esto, el fariseo, quien lo había invitado a comer, dijo dentro de sí mismo, este hombre, si fuera un profeta, sabría quién es la mujer que lo está tocando porque ella es una pecadora. Entonces Jesús respondió y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di maestro. Entonces, él no sabía que Jesús estaba entendiendo incluso hasta lo que estaba pensando en el momento. Entonces, verso 41, Jesús le dijo, había dos deudores a un cierto acreedor, ¿sí? Y nosotros podemos tomar esto porque nuestros pecados, ¿qué son? Son deudas. Por eso le pedimos a Dios que perdone nuestras deudas. Y la nota de deuda fue clavada a la cruz, ¿sí? Para que fuera saldada la deuda. Que Jesucristo hizo eso por nosotros. Entonces le dice, había dos deudores a un cierto acreedor. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Pero cuando ellos no tenían con qué pagarle, él le perdonó la deuda a ambos. Entonces dime, ¿cuál de esos dos deudores le amará más? Y Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien se le perdonó la mayor cantidad. Y él le dijo, has juzgado correctamente. Y después de voltear hacia la mujer, le dijo, Simón, ¿ves a esta mujer que está aquí? Yo vine en tu casa y tú no me diste agua para lavar mis pies, pero ella ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con los cabellos de su cabeza. Tú no me diste un beso, no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besar ardientemente mis pies. Y tú no ungiste mi cabeza con el ungüento, con aceite, dice aquí, pero ella ha ungido mis pies con ungüento. Y por esta causa te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y esto nos muestra un acto
de adoración que va involucrado en ese arrepentimiento, el acto de desear ese perdón de Dios y que viene a través de la persona de Jesucristo. Dice, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Y te digo, a quien se le es perdonado poco, ama poco. Porque a veces hay mucha gente que se mete en problemas hoy, ¿verdad? Y llegan a olvidarse de lo que es su naturaleza. Pero dice aquí que Él le dijo, tus pecados te son perdonados. En el verso 48. Bueno, terminando el verso 47 dice, pero aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Y después voltea con ella y le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces los que estaban sentados ahí con él comenzaron a decir dentro de sí mismos, ¿quién es él que incluso perdona pecados? O sea, ¿quién es? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos arrepentimiento, pero con un acto de adoración, con un acto de amor y con un acto de fe, todos estos juntos. Vemos una combinación de todas estas características y por eso dice un poco más adelante que el amor cubre una multitud de pecados. Su acto de amor hacia Cristo y su deseo de ser perdonada cubrió una multitud de pecados. Así es. Eso es lo que Cristo dijo. Dice, porque ella amó mucho, sus pecados le son perdonados. Y es lo mismo con nosotros. Exactamente igual con nosotros. Ahora, Mateo 18, hay otra cosa muy importante que debemos de aprender acerca del perdón de los pecados. Y esto es lo que necesitamos entender, especialmente en la iglesia, ¿sí? Porque si tenemos problemas y dificultades con cualquier persona en la iglesia, tenemos que resolver eso. Tenemos que resolverlo. Y no es el trabajo del ministro resolverlo. Ese es un error que muchas veces se comete. Ahora, Mateo 18, en el verso 15 dice, así entonces, si tu hermano ha pecado contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y él a solas. Y así es como se deben de resolver los problemas. No vamos con alguien más y lo ventilamos, no vamos y le decimos a otras personas de nuestros problemas, sino primero hay que ir con la persona y decir, tengo algo que hablar contigo. Podemos platicar, podemos hablar. Entonces, si alguien se acerca a nosotros y nos dice eso, prestemos oído a lo que nos tienen que decir. Escuchemos lo que nos tienen que decir. Porque dice en el 15, si está dispuesto a oírte, entonces has ganado a tu hermano. ¿Qué pasa entonces? Ese es el fin del asunto, o debería de ser el fin del asunto, y ahí se queda, y ahí se detiene. Así es como se quitan las actitudes, las malas actitudes dentro de un grupo de personas, porque se debe de resolver una actitud de entendimiento y de amor y de hacer lo que es correcto. Verso 16, pero si no te escucha, entonces toma contigo uno o dos testigos, para que en la boca de dos o tres testigos toda palabra pueda ser establecida. Dos de los problemas más grandes que hemos tenido entre hermanos tienen que ser, por ejemplo, con prestarse dinero o hacer trabajo para alguien que es un hermano de la fe y que no le pago. Entonces, el, el tomar algo de un hermano y usarlo y no devolverlo es algo que durante muchos años ha sido un problema común dentro de la iglesia, por ejemplo, por mencionar un ejemplo. Entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, se tiene que hablar. Ahora, si no se habla, se tiene que tomar uno o dos hermanos para establecer toda palabra y resolverlo. Pero es mejor resolver las cosas en el primer paso.
lo que Dios y lo que Jesucristo quiere que hagamos, que se resuelva en el primer paso. Ahora, el tercer paso, una vez que se fue por el paso 1 y el paso 2, el tercer paso no debería de ser necesario, realmente, pero si llega a ese punto, entonces es lo que sucede, verso 17, y si fracasa en escuchar a esas dos personas, si fracasa en escuchar a esas dos personas y no los oye, entonces díselo a la iglesia, lo cual es la congregación eh, local. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, ahí es donde, y lo hemos estado también repasando en la otra serie que Eduardo ha estado eh, compartiéndonos, ahí es donde se involucra una persona que tenga sabiduría. ¿Sí? O sea, en este caso el ministro, el anciano, sí, pero tenemos que hacer algo eh, para que se resuelva el problema, porque no se resolvió en los primeros dos pasos, se tiene que hacer algo. ¿Sí? Entonces dice que en el verso 17, si también fracasa en escuchar a la iglesia, en otras palabras, si, si ya hay un involucramiento más general de estas cosas, entonces, qué es lo qué es lo que pasa? Bueno, o sea, dice que sea a ti como el colector de impuestos o el incrédulo. Entonces dice, verdaderamente les digo, cualquier cosa que ustedes aten en la tierra, y aquí está hablando específicamente en el caso de disputas o en el caso de controversias, claro que hay que tratar de juzgarlo de acuerdo a las leyes de Dios. Pues todo lo que aten en la tierra ya habrá sido atado en el cielo, y cualquier cosa que ustedes desaten en la tierra ya habrá sido desatado. Nuevamente está hablando acerca de controversias entre hermanos, entre disputas, entre desacuerdos. Ahora, verso 19, de nuevo les digo, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo concerniente a un asunto, esto es dentro de los acuerdos para resolver problemas o controversias, dice, cualquier asunto que ellos deseen pedir. Entonces, dice, les será hecho por mi Padre, quien está en el cielo, porque donde dos o tres de ustedes estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, eso tiene que ver, repetimos nuevamente, con resolver problemas o controversias. Ahora, debemos ir uno a uno, ¿sí? Dos personas. Y después, paso 2 y paso 3, ya revisamos toda esa parte. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se persiste en el pecado o si ese pecado persiste en una persona? En el verso 21 dice que Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas, cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si él pega contra mí? ¿Y cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Esto es una de las cosas más difíciles para nosotros de entender, ¿sí? Um, para las personas en general. O sea, hasta dónde debe llegar mi paciencia, hasta dónde debe llegar mi perdón. Lo que Pedro está diciendo. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Obviamente, si uno multiplica ese número son 490 y poniéndolo así, eh, en un plano más literal, ¿verdad? Eh, Es difícil que una persona venga y cometa el mismo pecado contra otra persona. El mismo pecado, si lo hacemos aritméticamente hablando, 490 veces. Es difícil. Pero sabemos que hay un significado espiritual más profundo que eso, ¿verdad? ¿Y qué esperamos? O mejor dicho, la pregunta para nosotros es, ¿esperamos nosotros que Dios nos perdone cuando nos arrepentimos? Sí, esperamos eso. Entonces, ¿no deberíamos nosotros de perdonar a aquellos que deseen ser perdonados por nosotros cuando hubo alguna ofensa? También.
¿Cuántas veces? No estamos hablando de 90 veces, estamos hablando de cuántas veces sea necesario. Cuántas veces sea necesario. Porque cuando nosotros le pedimos a Dios que nos perdone, Dios espera que nosotros perdonemos a aquellos quienes han pecado contra nosotros cuando ellos nos dicen a nosotros, por favor, perdóname. Entonces, incluso, o sea, se puede continuar en un pecado, se puede persistir, ¿sí? Y o sea, por ejemplo, hay personas que a veces dicen, no puedo tomar la Pascua este año porque la verdad, tengo este problema que no he vencido, ¿verdad? Pero no se trata de eso, no se trata de que, ok, primero venzo y luego se trata del trabajo que Dios está haciendo a nosotros y de nuestra disposición para realmente trabajar en eso. Hay problemas que son más difíciles de superar que otros, pero nosotros, nuevamente, cuando hay pleitos, cuando hay disputas entre hermanos, debemos de perdonar y no estar cargando eso en el equipaje, porque la peor cosa que alguien puede hacer es seguir cargando una cosa que a lo mejor fue incómoda, que a lo mejor fue difícil, pero de eso se trata la siguiente parábola en el verso 23, que dice, por lo tanto, el reino del cielo es comparado a un hombre, un cierto rey, quien tomó cuenta con sus siervos. O sea, llamó a sus siervos a cuentas, ¿verdad? Tomó cuenta con sus siervos y se le fue traído un deudor quien le debía 10,000 talentos. Millones de dólares hoy, seguramente más de 30 millones. Y, en moneda actual eso es una gran deuda. Y dice, pero como él no tenía nada con qué pagar en el verso 25, su señor ordenó que fuera vendido y su esposa y sus hijos y todo lo que él tenía para que el pago fuera hecho. Y por esta causa, el siervo cayó y le adoró diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice a continuación, y el Señor, siendo movido con compasión, lo liberó y le perdonó toda la deuda. Lo liberó y le perdonó la deuda. Y eso es lo que Dios hace por nosotros. Cuando nosotros no pudimos pagar, no podíamos pagar con ninguna acción, con ningún pensamiento, con ningún precio, por la muerte de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Es impagable. Y por eso está aquí escrito. Eso es mucho más de lo que nosotros podemos pagar. Dice, siendo movido con compasión, el Señor de ese siervo lo liberó y le perdonó toda la deuda. Ni siquiera le dijo, bueno, pero, ok, trabájame nomás aquí, hazme esto, y excepto una cosa, sin condiciones, se lo puso ahí. Simplemente lo liberó y le perdonó todo. Entonces, cuando nosotros somos perdonados, tenemos la obligación de perdonar a otros. Verso 28. Entonces, ese siervo salió y encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 monedas de plata, unos pocos dólares, ¿no? En comparación. Y después de agarrarlo, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Lo estaba ahogando, lo estaba ni siquiera, quizá esta persona no puede ni hablar para decirle, dame chance, ¿verdad? Dame oportunidad. Y como resultado, ya después de que lo estaba ahogando, el siervo cayó a sus pies y le rogó, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él no escuchó y en lugar de eso fue y lo echó en prisión hasta que le pagara todo lo que le debía. Ahora, cuando sus consiervos vieron las cosas que habían tenido lugar, se entristecieron grandemente. Hubo un sentimiento de los demás, de decir, ¿qué pasó? ¿Verdad?
Y fueron con su señor y le relataron todas las cosas que habían tenido lugar. Y luego su señor lo llamó y le dijo, tú siervo malvado, yo te perdoné toda esa deuda porque me imploraste, porque me lo pediste, porque me rogaste. ¿No estabas tú obligado también a tener compasión de tu consiervo, incluso como yo tuve compasión de ti? Y en su ira, su señor lo entregó a los atormentadores hasta que pagara todo lo que le debía. Y después, dice Jesús, igualmente, exactamente en la misma manera, así hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno de ustedes no perdona las ofensas de su hermano del corazón, de corazón. Esa es una gran condición para que Dios perdone nuestros pecados. Esa es una gran condición. Ahora veamos otra cosa que interfiere en nuestra relación con Dios, porque cuando es el tiempo de la Pascua y los días de panes sin levadura, hay cosas que necesitamos atender. Algunas veces podemos hacer algo a otra persona que ni siquiera sabíamos o ni siquiera sabemos que les ofendió. Algunas veces cuando eso pasa, pensamos en nuestra mente que la otra persona sabe, que está consciente, ¿no? Pues me hizo esto. Y realmente, a lo mejor, o sea, lo más común que pasa es que la persona ni siquiera está enterada. Entonces, Mateo en el capítulo 5, en el verso 23, si vamos allá a Mateo 5:23, dice, por esta razón, si traes tu ofrenda al altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, esto tiene que ver con las oraciones que nosotros elevamos a Dios, entonces deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y ser reconciliado con tu hermano primero y después ven y ofrece tu ofrenda. Después ven y ofrece tu ofrenda. Entonces, ¿qué pasa? Que esas cosas, cuando no hay reconciliación, nuestras oraciones son cortadas de Dios y por eso tiene que resolverse eso. Yo sé que he hecho cosas que no me he percatado en el pasado y que he ofendido a otras personas. Y yo creo que todos podemos, o sea, podemos decir que hemos estado en esa situación en algún momento. Y que cuando vinieron a nosotros, de, oye, es que esto me molestó, me ofendió, nos sorprendimos. Y esa es la naturaleza de cómo son las cosas. Pasa muy seguido en las relaciones humanas. Pero de mi parte, yo tuve que arrepentirme y cambiar y entender. Y hay cosas que nosotros debemos de considerar, de escuchar a la persona y de cambiar, ¿sí? De cambiar y de arrepentirnos y de pedir perdón. Es muy importante eso para que nuestros pecados sean perdonados. Eso es algo básico. Si no hay eso, entonces no puede haber. Eh, Dios tampoco nos va a escuchar a nosotros. Ahora, veamos algo que también está en la oración diaria, porque Dios también quiere que seamos renovados día con día. Él quiere que nosotros vengamos delante de Él y nos demos cuenta que necesitamos perdón diariamente. Diariamente. No hay cada 2, 3 días, ¿verdad? Es diario. Lucas capítulo 11 en el verso 1 dice, vamos a Lucas capítulo 11, 1, en el verso 1 dice, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos, y él les dijo, cuando ustedes oren, digan, nuestro Padre, quien estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra. Y danos hoy nuestro pan, como es necesario día a día, y perdónanos nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a aquellos quienes nos han ofendido a nosotros o quienes están en deuda con nosotros. Y es un poquito diferente a Mateo 6 y es difícil de hacer.
porque, bueno, si hablamos de Jesucristo, Él los perdonó estando arriba en la cruz. Él perdonó a los que lo estaban matando, lo estaban torturando. Y si ese no es un ejemplo para nosotros, entonces, entonces, ¿qué es? O sea, es algo que debemos de hacer a diario. Ahora veamos la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, porque hay algunas personas que son eh, como ese hijo pródigo de forma repetida. Y hay personas con problemas y dificultades y debilidades y a veces no pueden con esos problemas. Pero esta parábola del hijo pródigo, nosotros, es muy importante para entender ciertas cosas y ciertas lecciones. Porque a pesar de que no es una cosa repetida, en la parábola del hijo pródigo hay dos lecciones de perdón y de actitud. Lucas capítulo 15 en el verso 11. Aquí, adelantito, Lucas 15, verso 11, dice, entonces él, es decir, Jesús dijo, un cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame mi porción de la propiedad que me toca, y él dividió su herencia a sus hijos, porque el menor se lo pidió, y no muchos días después, el hijo menor tomó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y ahí desperdició toda la sustancia viviendo perdidamente, viviendo en perdición. Y aquí es donde nosotros podemos pensar y decir, pues qué tonto, ¿verdad? Por haber hecho eso. Probablemente tenía una compulsión por algo y él no podía con sí mismo o o simplemente tenía algo por las apuestas, el vino, las mujeres. No se sabe, pero es muy fácil pensar, pues qué tonto por ir a desperdiciar todo, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos esto y pensamos que debería o sea, fue algo tonto, ¿verdad? Prácticamente podemos voltear a ver nuestro alrededor, todos los casinos que hay, todas las distracciones, todo el alcohol, todas los vicios, las apuestas, todo lo que hay. Entonces, hay gente que se pierde en esas cosas. Porque volvemos a decir, es el mundo, eso es el vivir en pecado, eso es lo que está hablando aquí. Pero dice que este individuo se fue, desperdició todos los bienes, sin sentido de responsabilidad alguna, a lo mejor incluso sin sentido de conciencia, incluso. Pero dice en el verso 14, después de que desperdició todo, de que gastó todo, de que está en quiebra, está en bancarrota, se levantó una sequía muy severa en aquel país y comenzó a tener necesidad. Comenzó a tener necesidad y fue y se contrató con uno de los ciudadanos de ese país para alimentar a los cerdos en sus campos. Y el Señor lo mandó a los campos a que alimentara a los cerdos. Y usted se puede imaginar ese escenario, ¿verdad? Muy diferente al inicio. Y dice que él anhelaba llenar su estómago con las sobras que se comían los cerdos. Pero nadie se las daba. Es más, ni eso, nadie se las daba. En otras palabras, no podía ni siquiera comer lo más bajo que puede haber. ¿Sí? Ahora, verso 17 dice, pero cuando él volvió en sí mismo, y eso es muy importante, porque parte de nuestro arrepentimiento y parte de pedirle a Dios que perdone nuestros pecados es volver en nosotros mismos, es darnos cuenta, es reaccionar, es vernos, es voltear hacia adentro. Y si usted piensa que no ha vuelto en sí mismo, entonces hay que pedirle a Dios, tenemos que pedirle a Dios para que nos ayude a volver en nosotros mismos. Y sabe que Dios nos va a ayudar. Dios le va a ayudar a usted, Dios me va a ayudar a mí
cuando hacemos eso. O sea, nada más para poner esto en contexto, trabajar en un campo donde están los cerdos, el olor es terrible. No sé si a algunos de ustedes les ha tocado ver eso en alguna ocasión, donde alimentan cerdos o rastros incluso, pero el olor es tremendo. Entonces, ahí tenemos al hijo pródigo, ahí está en medio de la peste, en medio de los cerdos, en medio de lo más vil y despreciable que pueda haber. Y dice que volvió en sí mismo. Finalmente volvió en sí mismo. Y a veces las personas tenemos que topar en piedra cuando caemos para realmente darnos cuenta de cómo somos en realidad y qué necesitamos hacer. Y volvió en sí mismo y él dijo, ¿cuántos en la casa de empleados en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy muriéndome de hambre? Entonces Dios va a llamar nuestra atención cuando no tengamos comida y cuando las circunstancias sean tan malas. Dios va a llamar nuestra atención. Y verso 18 dice, me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, yo he pecado contra el cielo y delante de ti. Él sabía lo que tenía que hacer. Y es más, hasta estaba practicando cómo se lo iba a decir a su padre, ¿verdad? Hasta estaba, pues esto es lo que le voy a decir. Y si usted cree que no fue algo difícil, hay que volver a pensar para él, porque volver a la casa de su padre en esas condiciones, pues hay que recordar todo el dinero, toda la parte de su herencia que su padre le había dado, se lo gastó, lo despreció, lo desechó. Y aquí está el verso 19, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, no soy digno. No soy digno de lo que tú me has dado, ni de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos contratados. O sea, con que tú me pongas en tu nómina, con eso. Y él se levantó y fue a casa de su padre y cuando todavía estaba a cierta distancia, su padre lo vio y fue movido con compasión. Ahí estaba esperando, o sea, lo estaba esperando, fue y corrió y lo abrazó y lo besó ardientemente. Entonces el hijo está arrepentido. Ahora, si el hijo hubiera vuelto a casa sin arrepentirse, no hubiera sido de esta forma. Pero tiene que haber arrepentimiento en estas cosas. Tiene que haber. Verso 21. Y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto también nos muestra que Dios el Padre hará por lo que Dios va a hacer, lo que hace por nosotros cuando nosotros nos arrepentimos, porque aunque lleguemos al final del camino, aunque topemos con la piedra más baja en ese pozo, pienso que vamos a ver muchas personas de esta generación que van a llegar a circunstancias similares a esta. Yo creo que sí. Muchas personas que han desperdiciado sus vidas en drogas, viviendo, cometiendo crímenes, en apuestas, sin educación. Muchas personas que han sido abusadas y que también han abusado de otros. Y todos estos problemas llegan, ¿sí? Entonces, va a haber un punto, ya hablamos de que va a venir la tribulación, ¿sí? Para el mundo entero, para los hijos de Israel, ya hablábamos de esa parte. Ahora, volviendo a lo que estamos hablando, el verso 22 dice, pero el padre le dijo al siervo, dice, trae la túnica, la mejor que tengas, trae la mejor y pónsela, y pon un anillo en su mano y cálzale los pies. Y tráete el becerro gordo y mátalo. El becerro gordo que estaba ahí, que estaba para una ocasión especial, mátalo.
Dice, y comamos y estemos alegres, porque mi hijo, quien estaba perdido, vive de nuevo. Estaba perdido y fue hallado. Y comenzaron a alegrarse. Y dice que incluso los ángeles se regocijan cuando un pecador se vuelve y se arrepiente hacia Dios. Es un gozo. Entonces, ahí tenemos esto y tenemos también la otra lección, la otra cara de la moneda. El verso 25 dice, pero su hijo mayor estaba en el campo cuando estaba volviendo, sí, se acercaba a la casa y oyó música y danza. Y uno de los siervos, después de llamar a uno de los siervos que estaba cerca, le preguntó qué eran estas cosas y le dijo, tu hermano ha vuelto a casa y tu padre mandó matar el becerro gordo, no uno de los becerros, o sea, había uno, el becerro gordo por causa de él, porque lo recibió bien y a salvo. Y el hermano se enojó. Y cuando Dios bendice a alguien, no deberíamos de enojarnos o de frustrarnos o de decir, ¿por qué él sí y yo no? Pero el hermano se enojó, dice, y no entró en la casa. Como resultado, el padre salió y le habló con él y dijo, entra, hay celebración. Y él respondió y dijo, padre, yo tantos años te he servido y nunca transgredí tu mandamiento. Y ni siquiera un cabrito me diste para comer y alegrarme con mis amigos. Ni siquiera un cabrito. Pero cuando este hijo tuyo viene, después de que devoró tu herencia con prostitutas, tú matas el becerro gordo para él. Entonces, es, es una lección para nosotros esto que vemos aquí. Porque en Lucas 17, vamos brevemente ahí, vamos a hacer un paréntesis aquí, vamos a Lucas 17:3, nos dice algo muy importante. Dice, cuídense ustedes mismos. Si su hermano comete una falta contra ustedes, repréndelo, o contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. ¿Qué vemos en la parábola del hijo pródigo? El hermano no lo estaba perdonando. Dice en el verso 4, y si peca contra ti incluso 7 veces en un día, y 7 veces en un día regresa a ti y te dice, me arrepiento, por favor, perdóname, perdónalo. Y luego los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Pero el Señor les dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de una semilla de mostaza, ustedes le podrían decir a ese árbol de sicómoro, levántate, levanta tus raíces y plántate en el mar, y ese árbol les obedecería. Pero ustedes, ¿quién de ustedes teniendo un siervo trabajando en el campo o cuidando las ovejas, le va a decir de inmediato, cuando llega del campo, come y siéntate y relájate? No, más bien el amo le va a decir al siervo, prepárame algo de comer, cíñete y sírveme mientras como, y después tú puedes comer y beber. Entonces, el amo está agradecido con ese siervo porque hizo las cosas que le ordenó. No creo, porque eso era lo que se esperaba. ¿Sí? Entonces, igualmente ustedes, cuando han hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, somos siervos inútiles, porque hemos hecho las cosas que estamos obligados a hacer, obligados a hacer, nada más, nada más. Por eso es que lo que estamos obligados a hacer nosotros como cristianos, como guardar los mandamientos, eso no puede salvarnos por sí mismo. El guardar los mandamientos no puede perdonar nuestros pecados. Es nuestra obligación, sí, debemos hacerlo, como el hijo de la parábola del hijo pródigo, que se siempre ha hecho al pie de la letra lo que debía de hacer. Pero volviendo a la parábola, el verso 29 en Lucas 15 dice, pero él respondió y dijo a su padre, he aquí yo te he servido todos estos años y nunca transgredí tu mandamiento. Allí hay una ausencia de amor. Allí hay una ausencia de entendimiento. Esa es la misma actitud, exactamente la misma que la de los escribas y fariseos con Jesucristo.
y con los pecadores que se acercaban a Él para arrepentimiento, en arrepentimiento. Exactamente la misma actitud. El verso 30 dice, y cuando este hijo tuyo que va y devora tus bienes con rameras, con prostitutas, tú matas el becerro gordo para él. Y él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que es mío es tuyo. Este hijo había perdido la perspectiva. Le hirieron sus sentimientos cuando su hermano había sido perdonado. El verso 32 dice, pero era necesario que nos alegráramos y regocijáramos porque tu hermano estaba muerto y ahora está vivo. Estaba perdido y ahora es hallado. En ningún momento dijo el padre que se le iba a dar de vuelta la herencia. No dijo eso. Pero fue perdonado y fue cubierto. Y a veces tenemos que llegar a este punto. De la manera en que nosotros sabemos, hermanos, que nuestros pecados son perdonados es si le pedimos a Dios que nos guíe el arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos. Si confesamos nuestros pecados. Si le pedimos a Dios que nos ayude a entender las profundidades de esos pecados, porque eso también es muy importante, que nos ayude a entender eso. Y necesitamos también estar dispuestos y listos para perdonar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, sí, incluso a nuestros enemigos. Así es, esto es lo que se nos requiere. Así es como sabemos que Dios perdona nuestros pecados. Y nosotros lo vemos en Mateo 5, dice que debemos de amar incluso a nuestros enemigos. Hay ocasiones en las que no podemos estar cerca, pero tenemos que estar listos incluso para ellos. Y por eso es tan difícil que en el Nuevo Testamento, para la iglesia del Nuevo Testamento, cuando Pablo fue convertido, porque fue algo increíble, alguien que nos estaba persiguiendo para matarnos y echarnos en la cárcel, Dios lo llamó. ¿Cómo puede ser eso? Por eso nunca pudo volver a Jerusalén, porque la gente en Jerusalén no lo iba a recibir bien. De un lado, tanto de un lado, porque la gente de Jerusalén dice, este es el que nos estaba persiguiendo aquí, y por otro lado, los fariseos, porque digo, oye, pues te mandamos y nos quedaste mal. Entonces, incluso Pablo, cuando él fue convertido, esas cosas siempre estuvieron en su mente. Y por eso tuvo que trabajar más duro que cualquiera de los otros discípulos por las cosas que él había hecho en contra de la iglesia. Es otro ejemplo. Así que, en conclusión, así es como nosotros sabemos que nuestros pecados son perdonados. Y es importante, la exhortación para nosotros es que en esta temporada hagamos esa examinación de nuestra parte en las cosas que tenemos que ver en nosotros mismos para la Pascua, para que podamos tomar la Pascua dignamente. Entonces, con esto damos por terminado el mensaje número 6 de la serie.